Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 29 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, estamos pendientes de lo que está pasando en Panamá y el gobierno publica ayer el decreto, pues, incluyendo estos productos en arancel cero para la que va a ser la importación de llegar a esos acuerdos que se está buscando para comida más barata, en un momento en que la empresa privada le pide a Monseñor Ulloa pues, moderación y que acelere su inclusión en la mesa. Ricardo Martinelli retiró los papeles para ser candidato de libre postulación. Su equipo dice que lo hace por una razón política y no jurídica. Un día en el que técnicamente Estados Unidos está en recesión. Pues ayer se trató de un poco suavizar la situación, tanto de la Casa Blanca como de la Secretaría del Tesoro, pues diciendo de que puede ser que no, y no se están llevando pues a rajatablas la definición de ya no solamente los dos periodos en crecimiento negativo, sino pues hay otras aristas que hay que ver. Hablando de economía, el caso argentino y pues la puesta en marcha de un modelo de gobierno con una especie de superministro. El gobierno, el ex presidente del Congreso, será ahora ministro de Producción, de Agricultura, de Economía y de Relaciones Directas con el Fondo Monetario Internacional. Callejones sin salida, don José, y salidas a la cañona. Buenos días, Fernando. Tratar de buscarles soluciones políticas a problemas económicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Recuerde que hoy es viernes. Tómelo con calma. No está lloviendo. Calles están abiertas. Despejadas. Todo el país está. Tómelo en su casa. Un buen día para meditar. Le vamos a presentar un balance general para que usted haga el suyo. Es importante que usted piense en lo que está ocurriendo y piense en cuál es el camino que debe seguir la nación. Esto no es una responsabilidad de ningún grupo en particular. Esto es una responsabilidad de todos los panameños. Y voy a aprovechar la oportunidad de esta situación internacional para introducirle un análisis del papel de Panamá en el marco internacional bajo el liderazgo de Omar Torrijos, que este domingo se cumplen 41 años de su desaparición física en aquel trágico accidente en Cerro Marta, un viernes 31 de julio de 1981. Bien, fíjense que le voy a dar la primera noticia que viene de EFE, la agencia española de noticias, que nos dice hace unos minutos que la Corte de Inglaterra, de Londres, decidió que las 23 toneladas de oro que se reclama entre Guaidó y el Maduro, la Corte falló a favor de Guaidó. Wow. De manera que estas 32 toneladas de oro depositadas en el Banco Central de Londres se mantendrán allí, no estarán al alcance del señor Maduro. Esto acaba de pasar, se lo estoy leyendo, se lo estoy diciendo de un cable de la agencia noticiosa EFE. Acaba de pasar. También les informo que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping y Joe Biden, sostuvieron una larga conversación por teléfono. 2 horas y 15 minutos de conversación. Y métale la traducción, sí. Tenemos como un neto de 1 hora y tantos minutos entre ambos líderes, discutiendo sin duda alguna los temas de momento. Ucrania, la invasión, la posición de China, Taiwán, el armamentismo. Cuando a usted le dicen que fue una reunión franca, usted puede asumir que es una reunión en la que se plantearon los temas divergentes. De todo. En la mesa. Dele atención a esto que está ocurriendo, porque cuando usted le permite que, por ejemplo, Vladimir Putin invada a Ucrania, con mentiras que ha venido, si usted sigue todo lo que Rusia ha dicho desde el principio, ¿te recuerdas primero que era para invadir, para proteger a Don? Después era para tumbar a Zelensky. Después que no era para tumbar a Zelensky. ¿Sí? Después era todas las excusas y mentiras a lo largo de estos meses. Siempre
en una guerra la verdad está oculta a través de un conjunto grande de mentiras. Entonces el deber de nosotros es escarbar para ver dónde Y está a la verdad. pesar de lo que está diciendo la economía rusa ayer, una institución tan seria como la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale presenta un informe de cómo está deteriorándose la economía rusa. En una forma acelerada. Acelerada. Por eso es que usted, como en Rusia no hay contrapartida de Sí, la sí, no hay información oficial, usted tiene que buscar. Sin duda alguna, la economía rusa está sufriendo duramente. Le cuento nada más que la economía china, que no está sometida al estrés, que está sometida a la economía china por las aventuras militares del señor Putin y su combo, está sufriendo crisis simultánea la República Popular China. Uno, la crisis inmobiliaria que ya afecta a decenas de miles de chinos que compraron casas que estaban en construcción, que ahora están paralizadas y que han perdido todos sus ahorros. No solamente eso, José, sino que Crisis esa bancaria. restricción a las crisis, ese es lo que está clase- pasando con la crisis bancaria. La crisis bancaria que afecta a los ahorros que se han perdido y nadie responde. La crisis del COVID, en esa política de cero COVID, la crisis de combustible, la crisis de energía, los problemas de transporte, la baja en la producción industrial, la falta de comercio. Son crisis simultáneas que afectan a Xi Jinping en camino a su Congreso de octubre, que no va a ser fácil lo que espera, y en medio de una tensión creciendo en el Pacífico Sur y en el Indo-Pacífico. Todo esto, y el mar de China, y las confrontaciones con Japón y el armamentismo ahora de Japón, la presencia de uno de los comandos importantes de Estados Unidos, de su ejército, que se encuentra Sí, la quinta en flota. estado de alerta en Corea del Sur, en fin, y la guerra cibernética. Hay una guerra mundial, no nos engañemos en esto, que afecta no solo a China, no solo a Rusia, no solo a Europa, sino también a los Estados Unidos. Ya Fernando les adelantó, técnicamente los Estados Unidos están en recesión. Sin embargo, los indicadores de desempleo o la generación de empleo en los Estados Unidos está fuerte. Pero, José, que ayer, y ha sido una cosa asombrosa, es decir, 60%, y otro de los grandes problemas que tiene la economía americana, en que nosotros debemos vernos en ese espejo, es el incremento que está teniendo la canasta alimentaria. 60% del peso que tiene la inflación es alimentos. Solo la carne ha crecido 2% esta semana. 29% que ha crecido el precio del pescado, 27% el precio del maíz. Es decir, es alimento lo que está generando. ¿Y por qué? Y el combustible. Sobre todo esa carne, ¿no? El combustible que ha venido bajando. Pero bueno, eso es parte de China, lo que está ocurriendo con Rusia, lo que está ocurriendo en Japón, lo que está ocurriendo en Europa. Pero veamos rápidamente lo que está ocurriendo en nuestra región. Lo que está pasando en Argentina, Sí. con la designación por parte de Alberto Fernández, Pedro Massa. de Sergio Massa, Sergio Massa, que es un abogado y que además es el presidente de la Cámara, como un ministro, un superministro. Concentra el poder ahora del Ministerio de Economía, en la que Silvina Batakis, que apenas tuvo unos 21 días, regresando de Washington de negociaciones, presentó su renuncia y también centra él ahora el control del Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura y Pesca, poderoso. Este es un superministro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la distribución del poder ahora? Esto es lo que se llama una crisis en desarrollo, cada vez se profundiza más, no solamente la crisis política, sino que arrastra la economía y los grandes problemas sociales de ese hermano país de Argentina, que sufre crisis de inflación, crisis monetaria, crisis de producción de alimentos, de hambre, de desempleo, seria. Y 51% de su población, 51.000 argentinos se han ido de Argentina buscando son la diáspora argentina, que es otra de las grandes crisis, que el talento se está yendo del país. Un país que produce tanta comida pasando hambre. Bueno, la famosa Simon Kuznets, de los 4 países que existen en el mundo, los desarrollados, los no desarrollados, Japón y Argentina. Bien, y con una inflación que va a terminar el año en doble dígito, por allá por los 76% de inflación. Algunas de las estimaciones que conocemos, otras son más altas, todavía más peligrosas. Pero también tomará posesión el domingo 7 de agosto Gustavo Petro. Gustavo Petro, que ya anunció
la apertura de relaciones diplomáticas con Venezuela, en medio de su primera decisión controversial. La apertura de las embajadas fue acordada por el actual ministro designado de Relaciones Exteriores, un hombre de derecha, con la delegación de Venezuela. Primero se abrirán los consulados y se nombrarán los embajadores, pero será un proceso. Vamos a ver qué pasa en ese hermano país que entra en una nueva etapa de política. Si usted ve el mundo en general, estamos en medio de una de las nuevas distribuciones geopolíticas del mundo. Entonces, Fernando, si me lo permites, quisiera aprovechar esta oportunidad para ver cómo nosotros en Panamá, con la experiencia internacional, manejamos la crisis geopolítica que se generó con la negociación de los tratados Torrijos-Carter, en este caso bajo el liderazgo de Omar Torrijos en Panamá y del presidente James Carter en los Estados Unidos. Había en ese momento, recordemos, una crisis general geopolítica, una confrontación este-oeste, una guerra fría en su desarrollo, y llega a los Estados Unidos, a la presidencia, un hombre inusual, Totalmente. de altos valores cívicos y morales, como el presidente Carter. Ese gobierno se tendrá que enfrentar con nosotros en el proceso negociador a partir del 76, cuando Carter asume la presidencia de los Estados Unidos. En Panamá estaba bajo el liderazgo de Omar Torrijos Herrera, que había cumplido durante ese periodo, antes de Carter, una serie de reformas estructurales a la economía panameña. Reformas, no cambio de modelo, reformas estructurales que pasaron por la reforma agraria que permitió la eliminación de todo el precarismo en tierras privadas y que además permitió la expropiación de más de 7.000 hectáreas a la United Fruit Company en el área de Chiriquí, sin destruir la bananera. Una expropiación de 250.000 a Panamá-Boston. En el campo agrario se formaron las organizaciones campesinas y en el campo laboral se afirmó y se aprobó el Código del Trabajo. Dos arranques importantes, y en el campo de la economía eléctrica se expropió a la Panamá, a la compañía eléctrica de Panamá, la Fuerza y Luz, que era una compañía que estaba dominada por la Bosch Cascade norteamericana. La expropiamos y Panamá asume la conducción de ese proceso. También se presentó un cambio en nuestra política exterior, rechazamos los tratados Johnson-Robles y se inicia un proceso de negociación con la presencia en Panamá. ¿Se acuerda, Fernando? Ese Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, por allá por el año de 1973. Por ahí por el verano del 73 se celebra aquí el Consejo de Seguridad. ¿Y cuál es esa? Ahí arranca un proceso negociador que va a terminar en lo que se conoce como los acuerdos Taft-Kissinger. Omar Torrijos entiende entonces con claridad y con una visión estratégica que Panamá está inserta en el mundo internacional y que no era posible desarrollar una confrontación con los Estados Unidos sin el respaldo global, sin el respaldo de las potencias capitalistas y de los no alineados. Es decir, la lucha anticolonial africana, la lucha de la guerra de Vietnam en la Indochina, la lucha de América Latina en una época complicada de Guerra Fría, o usted era pro-chino o era pro-ruso, entonces nosotros nos declaramos pro-Panamá. Ni con la izquierda ni con la derecha. Y logramos explicarle a Cuba y a Fidel Castro cuál era la propuesta nuestra, cosa que Fidel entendió mejor, sí, que han entendido algunos izquierdistas panameños. Y en esa confrontación, Panamá comienza a jugar un papel protagónico en el mundo bajo el liderazgo de Omar Torrijos, con Tito, con Nehru, con Olof Palme, con Carter, con los senadores norteamericanos, con la Iglesia Católica, con los sectores de inteligencia franceses, ingleses, rusos, chinos, con el movimiento no alineado de África. No nos alineamos con ningún tipo de izquierda.
si nos alineamos con los intereses estratégicos de Panamá. Entonces, nosotros logramos un proceso de negociación en medio de una guerra fría. Y el presidente Carter entendió con nosotros que era necesario resolver una crisis, un problema de conflicto en la región latinoamericana, y se faja con nosotros en este proceso negociador. Dentro de esos senadores que firmaron el tratado, sí, está el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Era novato en ese momento. Más de 67 senadores norteamericanos pasaron por Panamá. 2/3 partes. En discusiones muy duras, muy fuertes, muy agresivas. Y nosotros, en el marco internacional, entendimos el concepto que muchos panameños todavía no entienden hoy, que es el papel geopolítico de la nación panameña en el marco internacional. Si la política exterior es importante para todos los países, Fernando, para la República de Panamá es fundamental. Vital. Entonces nosotros, bajo el liderazgo de Torrijos, de los jóvenes militares y el conjunto de una nueva coalición, escucha esta palabra, una nueva coalición que se construyó desde el gobierno, entre sectores empresariales, estudiantes, obreros, intelectuales, y la mejor talento de Panamá asumió la conducción de esta lucha bajo el liderazgo de los militares panameños que marcaba Omar Torrijos. Entonces, si nosotros trasladamos esta experiencia a hoy, observe el mundo internacional, Panamá adquiere, y fíjese las cosas que pasan en el mundo. Quien recibe el Canal de Panamá el 31 de diciembre del año 1999 es Mireya Moscoso. No es el PRD, es una nueva generación de la oposición que recibe y pasa el hijo de Omar Torrijos a la oposición. Y un indígena es escogido presidente de la Asamblea Nacional. Enrique Garrido. Entonces, en esa situación que se da post-Torrijos, post-invasión, nosotros logramos durante 30 años reconstruir una economía, pero nos olvidamos del mundo externo. Y yo quiero hoy, Fernando, a nombre de todos los que trabajamos con Omar Torrijos, reconocer el papel estratégico de conductor. No era instinto político lo que operaba Omar, era el conocimiento de la estrategia, su inteligencia para comprender cuándo había que avanzar, cuándo había que retroceder. Duros momentos pasamos y llegamos al momento culminante de las votaciones y nosotros teníamos que decidir. Y había un grupo nuestro militar dentro de la zona del canal, con una sola decisión. Si los tratados no eran potables, en la última aprobación de marzo del 78, íbamos a volar el canal. No íbamos a dejarle esto a las próximas generaciones. Afortunadamente, esa no es la historia. Bueno. Bien, esto es importante para entender el papel de Panamá en esta nueva coyuntura. Hay que mirar con luces largas, no mirarse el ombligo. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, Fernando, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo, un balance de las cosas. Del mes completo de huelga que hemos tenido. Del mes de huelga. ¿Y hacia dónde vamos? Muy importante. Juárez.